Pues bueno, vamos a darle, muchachos. Hoy vamos a hablar de una cosa bien bonita que, repito, se llama reduce, reducers y high order reducers, ¿no? Entonces vamos a hablar de este rollo. Entonces, todo el mundo conoce la función reduce, supongo, ¿no? La función reduce. Y esta función generalmente la tendemos a asociar con los arrays. Solo te tocas el órgano, obviamente. Solemos asociar la reduce con una serie de arrays o con arrays porque forman parte del prototipo de los arrays, ¿no? Entonces, si yo digo 1, 2 y 3, un array con 3 elementos, pues al ser un array yo puedo hacer un reduce. Y yo siempre he tenido problemas para explicar cómo demonios funciona reduce o para qué demonios sirve reduce, ¿no? Y la explicación más sencilla realmente es que reduce lo que hace es convertir un array en un valor, ¿no? El ejemplo más claro, por ejemplo, es el de sumar números, ¿no? Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, tengo un array con 1, 2 y 3 y quiero sumar todos los elementos de este array. Entonces utilizo reduce, ¿no? Y generalmente la función que yo paso como primer argumento recibe un acumulador y después recibe un valor actual, ¿no? Y lo que yo tengo que hacer es regresar un nuevo valor a partir de el acumulador actual y el valor actual. Entonces, generalmente lo que se suele hacer es decir el acumulador más el valor actual. Entonces, si yo hago un console, va a ser trampa, ¿no? Lo voy a asignar a result. Y si yo hago console log de esto, pues yo debería tener un 6, ¿no? Entonces, lo que hago es convertir una lista de valores en un solo valor, en este caso es un número, ¿no? Entonces, la función que nosotros pasamos como argumento se le conoce como la función reducer. Entonces, le voy a poner un nombre, function reducer, ¿no? Para que podamos después extraer esta función. Y el segundo valor que yo paso a la función reduce es el valor inicial, ¿no? Entonces, ¿valor inicial de qué? Primero voy a extraer la función reducer para poder darle una firma para que podamos entender cómo funciona esta función. Bendita sea la redundancia. Entonces, reducer es una función, en este caso, que acepta un número como primer argumento y que después recibe un segundo número como argumento y que finalmente regresa un número, ¿no? Esta sería la firma de nuestra función reducer siempre y cuando esta función esté parcialmente aplicada. Entonces, como saben, yo tengo esta costumbre de usar curry para usar aplicación parcial y para aplicar parcialmente todas las funciones. Entonces voy a importarlo desde Lodash, ¿no? Solo para tenerlo aquí en caso de que yo la necesite. Entonces, reducer es igual a una función que está currificada, ¿no? Y listo. De esta forma ya tengo, o mejor dicho, ya sigo esta estructura, ¿no? Ya está parcialmente aplicada esta función. Y aquí pues yo solo tengo que pasar la función reducer. Ok, ya, listo. De esta forma. Entonces, sigue funcionando. Para transformar este array de valores en un solo valor, yo necesito pasar todos y cada uno de los elementos de este array a la función reducer, ¿no? Y durante la primera iteración pues no tenemos un acumulador, ¿no? Entonces pasamos el valor 0 como el valor inicial, es decir, en el primer elemento, cuando pasemos 1, el acumulador va a ser igual a 0, ¿no? Y current obviamente va a ser 1. Y lo que sea que nosotros regresemos de esta función reducer va a ser lo que vamos a pasar como input a la siguiente iteración de reducer como acumulador. Es decir, 0 más 1 va a ser lo que en la siguiente iteración acumulador va a ser igual a, ¿no? En este caso sería 1, ¿no? Y listo, esa es como toda la magia y toda la explicación detrás de cómo funciona reduce. Listo, ya nos podemos ir. Muchísimas gracias, ¿no? Pero en este caso, yo quiero renombrar mi función reducer, ¿no? Porque reducer suena como muy genérico cuando en realidad esta función reducer lo que hace es sumar números, ¿no? Entonces le voy a llamar aquí
reducer sum, aquí también le voy a llamar reducer sum, y aquí también le voy a llamar reducer sum para que tenga un poquito de sentido. Bien, ahora, aquí es donde viene como toda la parte de la magia, ¿no? Como ustedes sabrán, a mí me gusta la programación tácita, y en la programación tácita pues hay un par de reglas. La primera es que todos los calling points o todas las llamadas en donde tengamos un dot operator, el operador punto, pues deberían ser eliminadas, ¿no? No deberíamos utilizar el operador punto, sino que deberíamos utilizar funciones en lugar de métodos, ¿no? Y la segunda es que debemos crear funciones a partir de otras funciones, ¿no? Existe la otra regla, que es que todas las funciones deben ser puras, etc, etc. Pero eso es tema para otro día, ¿no? Entonces, aquí yo tengo un calling point. De nuevo, el calling point o la llamada, el punto ya de llamada, pues es simplemente el punto seguido de un método. Entonces, para quitar este calling point y de nuevo seguir este estilo de programación tácita o point freestyle programming, voy a crear una función reduce, ¿no? Reduce es igual va a ser una función que va a estar parcialmente aplicada o currificada, ¿no? Y pues en este caso pues va a recibir 3 argumentos, ¿no? Va de nuevo a recibir el reducer, va a recibir el valor inicial, pero también lo que va a hacer es recibir la lista sobre la cual tiene que operar, ¿no? Entonces primero voy a poner el valor inicial, initial value, después voy a poner el reducer, y después voy a poner la lista sobre la cual yo quiero operar. Y en este caso pues lo único que tengo que hacer es generar exactamente esto que está aquí, solo que con los parámetros formales que yo tengo aquí. Entonces yo tomo la lista, mando a llamar reduce, le paso el reducer y le paso el valor inicial. Y aquí esto se vería de la siguiente manera. Primero paso el valor inicial, luego paso el reducer y al final paso la lista. Y con esto de aquí ya cumplimos con este rollo de tener un código que sigue la programación tácita o el estilo de programación tácita, ¿no? De nuevo, es un estilo de programación, es una forma de escribir el código, pero semánticamente son equivalentes, ¿no? Ahora, el detalle está aquí en que yo tengo que poner una firma para reduce. Bien, de entrada yo sé que obtengo un valor inicial. Aquí nada me dice que esto es un número, no me dice nada que es un string, no me dice nada de lo que está aquí, qué tipo de dato es. Entonces simplemente voy a poner A, donde A representa cualquier tipo de dato, ¿no? Y después lo que hace es recibir un reducer. Entonces yo voy a copiar la firma del reducer y después lo que voy a hacer es poner la lista, ¿no? Voy a poner corchetes y dentro de los corchetes voy a poner A para representar que esto es un array de cualquier tipo de dato, ¿no? Ahora, esto de acá, pues son números. Yo dije que esta función va a trabajar con cualquier tipo de dato, cualquier tipo de dato, entonces voy a reemplazar todas las A's por, todos los números, disculpen, por A's. Y solo voy a poner unos cuantos paréntesis aquí, ¿no? Para hacer la distinción de que esto de aquí es una función, ¿no? El primer argumento es de tipo A, el segundo argumento es una función que acepta 2 A's y regresa una A, y el tercer, y el valor de retorno, mejor dicho, es una lista de A. De hecho, aquí solo estoy diciendo que el siguiente valor de entrada es una lista de A, y de hecho lo que regresa es una lista de A, ¿no? Entonces tiene esta forma que se puede ver un poco compleja y puede decir, ay güey, no entiendo qué dice, ¿no? Pero pues el initial value es el A, esta es la función reducer, esta es la lista, este es el valor de retorno, ¿no? Listo, bien. Ahora, esto de aquí no es un calling point, ¿no? Esto de aquí no es un acumulator punto current, ¿no? Aquí no hay un punto de por medio, pero esto de aquí es un operador, ¿no? Y si bien la programación tácita no nos dice nada acerca de operadores, pues para mantener cierta consistencia, para cosas que vamos a ver más adelante, pues vamos a reemplazar todos los operadores por funciones, ¿no? Entonces voy a crear una función que se llame sum, va a tomar un número y lo que va a hacer es de nuevo tomar otro número y finalmente regresar un número. Entonces digo que sum es igual a una función que está parcialmente aplicada, que acepta A y después acepta B y después regresa A más B de esta forma, ¿no?
Y aquí yo reemplazo entonces este operador más por la función suma, de esta forma, ¿no? Y de nuevo, estamos usando enteramente funciones, ¿no? A nivel de abstracción estamos trabajando con funciones, no estamos trabajando con métodos ni con operadores. Pero hay algo bien interesante que notar en este código de aquí. Si se dan cuenta, nuestro reducer sum y nuestra función sum de hecho tienen la misma firma, ¿no? De hecho tienen la misma firma. Ambos reciben dos números y después regresan un número, ¿no? Y ambos hacen exactamente lo mismo. Toman el valor inicial y al valor inicial le suman el segundo valor que se está pasando. Esto implica entonces que estas funciones son equivalentes. Estas funciones son exactamente la misma. Entonces yo puedo reemplazar mi función reducer sum simplemente por la función suma o mi función sum y esto sigue funcionando. ¿Ok? Entonces, de aquí podemos derivar el hecho de que las funciones reducer no tienen nada de especiales, ¿no? La única regla que deben seguir es que deben tomar dos cosas como input y deben regresar una, ¿no? Esas son las únicas reglas que deben seguir. Entonces, la función reducer que nosotros pasamos puede ser una función cualquiera. En este caso, pues es la función suma. Es una función con una aridad de 2, es decir, que toma dos argumentos y que regresa un valor, ¿no? Entonces, no hay nada de mágico en los reducers. Bien, en este caso, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con arrays que son numéricos, ¿no? Pero yo puedo trabajar con cualquier tipo de array, ¿no? Puedo tener array de strings, puedo tener array de numbers, puedo tener array de caracteres, ¿no? Y el valor que yo produzco a partir de este array no necesariamente tiene que ser del mismo tipo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es tratar de reducir, ¿no? Tratar de convertir una lista de caracteres en un string. Entonces, ¿qué haríamos? De nuevo, vamos a empezar desde cero, poniendo todo directamente ahí y después lo vamos a ir desglosando. Entonces voy a decir, ok, voy a hacer la reducción de una lista de... ¿qué estoy haciendo? Una lista de caracteres, ¿no? Y el reducer que voy a pasar, le voy a llamar reducer concat. Y esta función lo que va a hacer es recibir un acumulador y recibir un current. Y lo que va a hacer es regresar la interpolación del acumulador y el current de esta forma. Entonces yo digo que el result es igual a esto de acá, ¿no? Se rompe y me dice que se rompe porque it's not a function. List.reduce. Ok, tengo los argumentos al revés, disculpen. Esto va primero, el valor inicial va primero, disculpen. Ok, de esta forma. Y listo. Entonces, lo que estoy haciendo es convertir un array de caracteres en un string, ¿no? De esta forma. Ahora voy a extraer de nuevo, reducer concat. Lo voy a extraer y lo voy a colocar aquí, de esta forma. Y de nuevo voy a aplicarlo parcialmente. No var reducer concat es igual a curry. De esta forma, ¿no? Y si yo ejecuto esto, ok, aquí me faltó esto acá. Y si yo ejecuto esto, esto sigue funcionando. Bien, ahora voy a definir la firma de esta función reducer concat. Es exactamente muy parecida a la suma del reducer que teníamos anteriormente, ¿no? Reducer concat recibe un array de caracteres, después recibe un carácter y después regresa una lista de caracteres, ¿no? Esto acá es un string, pero técnicamente un string es una lista de caracteres. Entonces, si yo ejecuto esto, va a seguir funcionando bien.
Pero de nuevo, tenemos el problema aquí de que yo no estoy utilizando funciones para representar mis operaciones, sino que aquí estoy usando la interpolación. Bien, cuando yo tomo algo y a este algo le agrego otra cosa al final, lo que estoy haciendo es hacer un append, ¿no? Estoy colocando al final a través de una operación que se conoce como concatenación o concat. Entonces voy a crear entonces una función concat que reciba un target, ¿no? El coso al cual yo le voy a poner cosas al final. Y pues voy a poner X porque la neta es que me da hueva elegir un buen nombre para esa variable. Entonces simplemente le voy a llamar X. Y pues esto lo que va a hacer es regresar target.concat de X de esta forma. Voy a decir concat. Esto recibe un array de A. Después recibe A y después regresa un array de A. De esta forma. Entonces yo coloco aquí concat del acumulador y del elemento actual, ¿no? Si yo ejecuto esto, debería seguir funcionando y así es. Bien. Aquí tenemos de nuevo la misma similitud, ¿no? Si se dan cuenta, esta firma de aquí no exactamente, pero es muy parecida a esta firma de acá. Y si se dan cuenta, ambas funciones hacen exactamente lo mismo. Bien. ¿Por qué aquí, por ejemplo, yo estoy colocando target.concat y no haciendo la interpolación? Bien. Tanto los strings como los array tienen el método concat, ¿no? Entonces esta representa que esto puede ser un array de cualquier cosa o puede ser específicamente un array de caracteres, ¿no? Y esta función concat cumple con una función que se conoce como isomorfismo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo le paso un array de números, lo que me va a regresar es un array de números. Cuando se dice que una función es isomórfica, se dice que conserva la forma, la shape del dato que estoy pasando de entrada. El shape puede ser el tipo de dato, es decir, si paso un array de números, esto me va a regresar un array de números. Si yo uso la interpolación utilizando target y después X, no importa qué tipo de array yo siempre le pase, siempre me va a regresar un array de caracteres, siempre me va a regresar un string. Entonces yo tendría que verme en la necesidad de tener dos versiones de concat, una que funcione explícitamente con caracteres, es decir, con strings, con array de caracteres, o una que funcione con todos los otros tipos de datos. Entonces, para evitar ese problema, pues simplemente utilizamos target.concat. Si esto es un array de cualquier cosa, va a funcionar y me va a regresar el mismo array del mismo tipo. Si esto es un string, de todos modos va a funcionar y me va a regresar un array de caracteres o un string, ¿no? Entonces, tenemos una función genérica que funciona para dos escenarios, ¿no? Y como ya dije, tanto los caracteres como los arrays normales tienen la propiedad concat. Entonces podemos decir que, de hecho, reducer concat es una versión específica de una versión más genérica llamada concat. Entonces yo puedo simplemente mandar esto al diablo, ¿no? Y puedo simplemente poner concat y esto va a seguir funcionando, ¿no? Y si ahora paso, por ejemplo, un array de números, esto me regresa un array de números, ¿no? Ya no me regresa un string, ya no me regresa un array de caracteres, me regresa un array de números. El isomorfismo se mantiene. El tipo de valor de entrada es el mismo que el tipo de valor de salida. Le paso un array de números, me regresa un array de números. Ok. Pero ¿qué es este rollo de concat? ¿Y qué es este rollo de sum, no? Pues resulta que concat es una operación que nosotros aplicamos en arrays, ¿no? Solo que en lugar de utilizar directamente .concat, estamos utilizando reduce. Entonces, si esta es una propiedad de un array, ¿qué otras propiedades de los arrays podríamos utilizar y volver un reducer, ¿no? Pues la más sencilla pues es mapear, ¿no? Mapear es simplemente aplicar una función a un elemento. Entonces yo puedo mapear
un array de elementos utilizando reduce, ¿no? Entonces, result es igual a reduce. Vamos a hacerlo de nuevo desde cero. Voy a pasar el valor inicial, que va a ser un array vacío. Y después voy a pasar un array que tenga 1, 2, 3 y 4. Y lo que yo quiero que haga, esta función es que incremente en una unidad el valor actual y se lo concatene al array acumulado. Entonces voy a regresar la concatenación del array más el valor actual más 1 de esta forma. Entonces, según yo, esto debería funcionar. Si yo ejecuto esto, pues en lugar de obtener 1, 2, 3, 4, obtengo 2, 3, 4 y 5. Yo aquí lo que estoy haciendo es mapear, es aplicar una operación o una función a todos y cada uno de los elementos de un array. Bien, voy a extraer esta función de nuevo y le voy a llamar reducer map incremento, ¿no? Var reducer map incremento va a ser igual a una función parcialmente aplicada y toda la demás cosa que ya sabemos. Entonces, la firma de reducer map incremento es un array de cualquier cosa, ¿no? Después, un elemento del mismo tipo de dato que el array sobre el cual estoy operando, y después lo que hace es regresarme de nuevo un array, ¿no? Del mismo tipo de dato. Mantengo el isomorfismo. Entonces, si yo ejecuto esto, debería seguir funcionando y sigue funcionando. Pero aquí tenemos un pequeño detalle. La función map lo que tiene que hacer es ser una función genérica, ¿no? Que funcione con cualquier tipo de operación o con cualquier tipo de función. El problema que nosotros tenemos aquí es que estamos operando con números y la operación que yo quiero realizar está hardcodeada, ¿no? Está hardcodeada. La operación que yo quiero realizar está hardcodeada. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente crear una función incremento que reciba un número y regrese un número. Y más o menos debería lucir de la siguiente forma, x más 1. Y voy a reemplazar entonces este current por la aplicación, este más 1 por la aplicación de incremento de current. Bien, entonces ahora que ya abstraje la operación, el operador en una función, ya puedo ver claramente que aquí ya estoy aplicando una función sobre un elemento. Bien, sigo teniendo el problema de que esta función incremento es demasiado específica. Esta función incremento solo trabaja con enteros. Tú no puedes incrementar un string, a menos que obviamente lo castees primero a un número, ¿no? Pero la suma solo funciona con enteros o con números. Entonces, para que esta función reducer map inc funcione con cualquier operación, entonces yo tengo que, en lugar de depender de tener la implementación aquí hardcodeada, pues yo puedo aceptar la función como un argumento de esta forma. No, de esta forma. Ahora, el detalle aquí entonces es que la firma de la función cambia, ¿no? De esta forma. Ahora recibo una función unaria, es decir, que recibo un argumento y me regresa un valor. De esta forma. Pero entonces esta función ya no debería llamarse incremento porque yo ya no estoy atado a la función incremento. Entonces esta es una función reducer map genérica. A la cual yo le puedo pasar el incremento de esta forma. Y esto debería seguir funcionando. Sí, sigue funcionando. Y de hecho yo puedo derivar la función reducer map increment de la función reducer, de la composición de la función reducer map con incremento. Entonces puedo decir va reducer map incremento es igual a esto de acá. Y puedo poner esto acá. Y ahora la función reducer map incremento tiene esta firma. De esta forma. Y esto debería seguir funcionando, ¿no? Entonces, aquí estamos cumpliendo la segunda ley del estilo de programación, o la segunda regla del estilo de programación tácita, que es yo genero nuevas funciones a partir de la composición de nuevas funciones. La función reducer map increment es la composición de dos funciones, de reducer map y de increment.
No, voy a quitarla y lo voy a poner aquí de nuevo, nada más para que no nos quite espacio. Y esto sigue funcionando. Entonces, si nosotros podemos entonces mapear, ¿no? Si nosotros podemos mapear, entonces nosotros podemos filtrar. La respuesta es sí, nosotros podemos filtrar. Entonces vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Vamos a hacer una reducción, vamos a pasar un valor inicial, vamos a pasar una función que sea un reducer y vamos a pasar una serie de valores, ¿no? Entonces esta función va a recibir un acumulador y va a recibir un valor actual. Y en este caso, pues lo que yo quiero checar es que si el número actual que yo estoy recibiendo es divisible por 2, es decir, es par, pues se filtre dentro de la nueva lista, y si no es par, se deseche. Entonces, si el residuo de la división por 2 de current es igual a 0, es decir, es par, pues entonces regresa a la concatenación de el acumulador con el valor actual. Si no, pues regresa el acumulador actual sin tener entonces que modificar nada, ¿no? Entonces voy a almacenar esto en el result de esta forma y vemos que esto se ejecuta y veo que me mete el 2 y el 4. El 1 y el 3, el ser impares, se quedan fuera. Bien, lo que vamos a hacer ahora es de nuevo extraer esto en una función genérica. Esto es un reducer filter is off, ¿no? Es un reducer que además filtra si algo es si es este par. Entonces, de nuevo, es una función que está parcialmente aplicada utilizando la función curry de Lodash. Y ahora la firma se ve más o menos de esta forma. Reducer filter is even. Recibe un array de números porque la división solo se puede hacer con números. Después recibe un número y después regresa un array de números. Y si se dan cuenta, todos los reducers que hemos implementado hasta ahora siguen esta misma estructura, ¿no? Que les había comentado. Este reducer sigue esta estructura. Esto de acá es un reducer. Lo que nos regresa reducer map es un reducer, ¿no? Concat es un reducer. Sum, pues reduce técnicamente también es un reducer, pero ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces tenemos este reducer que filtra por nosotros, pero tenemos el mismo problema que teníamos con map incremento, que en este caso nosotros estamos atados a un tipo de dato específico y nosotros solo podemos filtrar por un criterio de selección ya especificado. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es sacar esto de aquí, ¿no? Esto, en lugar de estar dentro del cuerpo de la función, alguien más lo tiene que inyectar. Entonces, esto lo que va a hacer es recibir un predicado. Nuestro reduce filter is even va a recibir un predicado. Un predicado es una función que regresa un booleano, que regresa verdadero o falso. Y entonces, la firma de reduce filter is even acepta algo que sea un número y regresa un booleano de esta forma. Y yo aquí pregunto si el predicado de current es verdadero. Entonces lo que haces es meterlo dentro del acumulador, si no, ignóralo. Bien, y ahora que el predicado está fuera, quiere decir entonces que nuestro reducer filter ya no trabaja específicamente con números pares, de manera que ya puedo renombrar esto simplemente reducer filter, y esto ya no se vuelve un número, sino se vuelve a cualquier tipo de dato. Esto se vuelve a y esto se vuelve a. Esta función reducer filter puede trabajar con cualquier tipo de dato, siempre y cuando sea compatible con el predicado. Entonces, ¿cuál es nuestro predicado? Is even, es par. Entonces, var is even es igual a esto de acá, recibe x, y si x es divisible, y si x es par, pues regresa true, y si no, pues regresa false. Entonces is even recibe un número y regresa un booleano, y si se dan cuenta, pues es bastante parecido a la forma que tenemos aquí, solo que en lugar de esto ser a, pues es un número, ¿no? Y de nuevo, podemos nosotros a través de esta abstracción derivar la función var reducer filter is even
a partir de la composición de estas dos funciones, ¿no? Y tiene esta firma, donde en lugar de ser, pues esto ya sería un número, porque ya es una versión o una versión específica de una función generalizada. Reducer, filter, is even. ¡Pup! Y esto debería seguir funcionando según yo. Ok, sigue funcionando. Entonces lo vamos a dejar como estaba. Entonces, para quitarnos esta función de por medio. Bien. Entonces, ¿qué otras operaciones podemos hacer? Todas las operaciones que nosotros podamos realizar. Entonces, el detalle está aquí en que reducer filter es un nombre como feito, ¿no? Y la costumbre, en este caso, es que a este tipo de funciones que se dediquen a filtrar, a mapear, que podamos realizar en cualquier tipo de array, no son las únicas que podemos realizar. Podemos hacer concat, podemos usar switch map, flat map. Todas las operaciones que podemos hacer con un array las podemos usar las podemos representar como un reducer. Hola, gracias por ver este video. Este clip fue sacado de uno de los streams que hago los martes y jueves de 8 en adelante, hora de Ciudad de México, en mi canal de Twitch. Suscríbete a mi canal de Twitch y a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo videos como este.